Jonathan Pérez, escucho tus reflexiones sobre el sábado y lo que significan estos 7 años de transformación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, qué gusto saludarte, qué bueno verte en lunes empezando la semana. Oye, a mí lo que me llama mucho la atención de la marcha fue la cobertura mediática en la generación Z o la marcha de la generación Z, pues más o menos unas 30 veces menos personas y bueno, estamos hablando de casi concediéndoles 30,000 personas, ¿no? Y la marcha del 6, bueno, la concentración, porque no fue una marcha, la concentración del sábado, 600,000 personas, pero en proporción a la cobertura, pues fue mucho más la que se le dio a una marcha de 30,000 personas que a una de 600,000. Y eso es como muy sintomático de las prioridades y hacia dónde van los medios de comunicación, ¿no? Para seguir, pues, desmontando lo que realmente, los intereses que realmente defienden. Y eso es, creo que, el retrato de lo que está sucediendo en el país, mientras hay un evento en donde se reafirma la confianza, el apoyo, el respaldo de miles de mexicanos y mexicanas a un proyecto de nación que ya trae beneficios a diferentes personas. Estamos hablando de 8 de cada 10 hogares en nuestro país reciben alguna ayuda directa del gobierno de la Cuarta Transformación y cómo hay esa prioridad, ¿no? Mientras el pueblo está en las calles apoyando y respaldando un gobierno popular, los medios de comunicación están de espaldas al pueblo. Y a mí me parece que el darle más cobertura a una marcha de 30,000 que de 600,000 habla muchísimo de hacia dónde están los intereses de los medios de comunicación. Solo como por un apunte que me pareció como interesante, importante decirlo, ¿no? El comportamiento de los medios de comunicación. Y bueno, con respecto a la concentración, bueno, sí hubo una marcha porque hubo organizaciones ahí, se organizaron los jóvenes para marchar un poquito más temprano de la convocatoria de la presidenta para llegar justo en el momento en el que iba a empezar la concentración. Me dio mucho gusto ver en esta marcha que aunque no fue exclusiva para los jóvenes, ver muchos jóvenes organizados, marchando, con un contraste además, me parece muy evidente, ¿no? Un contraste de mucha alegría, de baile, incluso perreo por la transformación, cosas como esas cuestiones que hubo ahí en la marcha, mucha alegría, en realidad, mucha esperanza, y por el otro lado, la marcha del odio, desde el principio, antes de que llegaran a confrontarse, a provocar y buscar ahí un enfrentamiento y una represión, en todo el transcurso de la marcha de la generación Z, las consignas de odio, las consignas de violencia, las consignas en contra del cuerpo de la presidenta, pidiendo intervención estadounidense, y en esta concentración, viendo a los jóvenes pues realmente contentos, felices, hablando de las conquistas que ha tenido este proceso de transformación en los 7 años, y creo que de todo me quedo con ese contraste, ¿no? Lo que movió la generación Z, un movimiento artificial, un movimiento basado en el asesinato de una persona, un movimiento que se aprovechó de para hacer una convocatoria, que habló todo el tiempo con un mensaje de odio, con un mensaje de violencia, y por el otro lado una marcha de un pueblo que ratifica su derecho a ser libre, que ratifica su derecho a la esperanza, que ratifica su derecho a vivir mejor, a tener un presente y un futuro mucho mejores que los que tenía hace unos 7 años, que fue cuando empezó el proceso de transformación. Entonces, el contraste me parece que es de lo más maravilloso que hemos visto en los últimos años, ¿no? Lo que ellos representan en cantidad, 30,000 contra 600,000 acá, y lo que representan en sustancia, de lo que los mueve a marchar, a concentrarse. Por un lado, el odio, la violencia, eh, todo este mensaje clasista, todo este mensaje racista, y por el otro lado la esperanza, el asumir el momento y el papel histórico que le toca a esta generación, a las miles de personas que se concentraron ahí, pues creo que son contrastes evidentes y son contrastes que a decir por las imágenes que ahorita tú mostrabas, pues
se ve desde esa óptica de qué lado está el pueblo, de qué lado están las mayorías y de qué lado están los medios de comunicación, la oposición política y toda esta serie de personajes oligarcas, intereses extranjeros que buscan desestabilizar o buscan engañar al pueblo con 30,000 personas, pero muchos medios de comunicación. Y en contraste con la mayoría del pueblo, 600,000 personas, que es un reflejo de la mayoría en todo el país, con esperanza, con alegría, con amor y sobre todo con la intención de seguir empujando para seguir transformando lo que se necesita seguir transformando, porque nadie está hablando que estos 7 años de la transformación son 7 años en donde todo ha quedado solucionado. Pues no, sería totalmente absurdo pensarlo de esta forma. Hay muchas cosas que se necesitan seguir transformando, que se necesitan cambiar, que se necesita apretar para que funcionen. Todavía hay mucho, pero lo que se ha logrado en estos 7 años ha sido impresionante, ha sido algo inédito, histórico. Ahorita que hablabas de las cifras de los pobres, de cuántos salieron a nivel de nuestra región y cuántos pertenecen a México, pues eso nos debe de llenar de orgullo, nos debe de llenar de esperanza y de seguir trabajando y de seguir impulsando un gobierno del pueblo. Pero sin duda hay todavía cosas pendientes, o sea, nadie está hablando que esta celebración de estos 7 años de la transformación es como una celebración de que todo ha sido consumado y ha sido de alguna forma ya solucionado. No, lo que estamos hablando es que han sido unos primeros 7 años en donde ha habido en tan poco tiempo muchos avances, en donde ha habido contrastes absolutos de lo que fue el régimen neoliberal y lo que representa hoy la cuarta transformación, y sobre todo la invitación de la gente consciente de que hay que seguir respaldando este gobierno para continuar transformando, para seguir construyendo un segundo piso y para seguir salvando a millones de mexicanos que hoy siguen esperando que llegue la transformación a sus hogares, a su región, a sus estados, a sus casas. Entonces creo que por donde quiera que lo veamos, Vicente, fue un momento maravilloso el que se vivió el sábado, sobre todo por los contrastes. Ante estos contrastes en la sustancia, pero también en lo cuantitativo, me parece que sale sobrando la narrativa de los medios de comunicación que todos los días nos quieren pintar un país que se derrumba, un país que está confrontado, un país que está de alguna forma derrumbándose cada vez más. Lo que vemos es un pueblo decidido a seguir construyendo su propio bienestar, a seguir construyendo su propia esperanza. Y eso me parece maravilloso. Creo que también hay mensajes por ahí no establecidos necesariamente en palabra desde el templete, mi querido Jonathan, pero estos 600,000 mexicanos y mexicanas que se reúnen, que llegan de diferentes partes de México y del extranjero para respaldar a la presidenta, son un mensaje para el interior del movimiento que no se suban al ladrillito, que eso que dicen ellos traen de apoyo en sus municipios, en sus estados, no necesariamente les va a chorrear a ellos. Es un respaldo a la presidenta, pero a nivel abajo, con la gente de a pie, se tiene que hacer un trabajo bien hecho para que ese respaldo se sienta. Creo que estas 600,000 personas, en lugar de dar una razón para la soberbia y para presumir, creo que debe de ser un llamado a la humildad en el movimiento, mi querido Jonathan Pérez. Creo, no sé. Sí, no, desde luego, porque además lo que la presidenta dice en la mañanera justamente es, pues este festejo de la cuarta transformación es una muestra de que nosotros gobernamos de forma distinta, ¿no? Y si entonces los que ayer celebraban lo que pasó en esta gran convocatoria, este músculo popular, social impresionante desde sus municipios, y no están cambiando la forma de gobernar en sus municipios o en sus estados o en sus alcaldías, pues me parece que ellos no tienen nada que festejar. La cuestión aquí es que la cuarta transformación es una forma distinta de gobernar, lo está diciendo la presidenta. Si no es a través de esto, si no hay una diferencia de gobernar de los alcaldes, de las gobernadoras, de los gobernadores emanados del movimiento, pues entonces no es cuarta transformación. Así de sencillo, es simplemente aprovechar la marca, aprovechar el partido
que tiene mucho arraigo por la figura de Andrés Manuel, no solo durante su gobierno de 6 años, sino durante toda su vida de lucha y como opositor o el principal líder opositor que tuvo el país, y ahora sobre lo que está haciendo la presidenta en este primer año de gobierno, pero sin duda alguna que no reflejaría en todo caso el festejo de muchos personajes que no están haciendo lo que tienen que hacer en sus municipios. Yo siempre he pensado, Vicente, que lo que está haciendo Andrés Manuel, lo que hizo Andrés Manuel en 6 años, lo que está haciendo hoy la presidenta en este año de gobierno, si esto no se traduce en algo local o estatal, no es cuarta transformación. Es decir, el llamado que se hace es que lo que se está haciendo a nivel federal se pueda reproducir y se pueda hacer a nivel local, que la misma intensidad, que el mismo amor al pueblo, que el mismo compromiso por las causas de los que menos tienen, de los de los desfavorecidos, sea la política de gobierno desde el municipio, de la alcaldía hasta el gobierno estatal. Si los gobernadores, los alcaldes, las alcaldesas, las gobernadoras emanadas del movimiento están dando menos de lo que hoy está dando la presidenta Claudia Sheinbaum, es traición abiertamente y no cumplir con este proceso de transformación y este llamado a transformar la vida pública desde lo local, desde el municipio. Entonces, a mí sí creo y sí soy muy enfático en esto, que tenemos que exigir que lo que Andrés Manuel hizo en 6 años, que lo que hoy está haciendo la presidenta en este primer año de gobierno, se haga también desde los municipios, que haya una diferencia radical de la forma de gobernar de los alcaldes, de los gobernadores, de las gobernadoras, que se vea la diferencia, así como hay este contraste de la forma de gobernar de Andrés Manuel y Claudia, ahora en este tiempo de transformación con los gobiernos neoliberales, y las cifras están ahí, los datos están ahí abiertos, completamente concretos, que también esto se refleje en los municipios, que también se refleje en las alcaldías, que se refleje en los gobiernos estatales. Creo que eso es importante, que nadie piense que lo que pasó ayer fue por una cuestión, como tú dices, que de repente todo el país, en todos los municipios, es un apoyo que se da así gratuito. No, lo que ayer vimos es por el trabajo de Andrés Manuel 6 años y por el trabajo de un año de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero por un trabajo probado, por un trabajo que está a la vista de todos, con las cifras, con el reflejo de lo que la gente está pensando abajo. Entonces, que nadie piense que lo que ayer pasó es un cheque en blanco para todo el movimiento, para todos los funcionarios, para todos los gobernantes emanados del movimiento. No, creo que en el municipio, en el estado, cada uno de los que están ahí gobernando tienen que ganarse el respaldo popular como se lo ha ganado, se lo ganó Andrés Manuel y como se lo está ganando la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí me parece que eso es lo que debería de aspirar todos los que gobiernan hoy a nombre de la Cuarta Transformación o postulados y emanados del movimiento de una coalición Morena y los otros aliados, ¿no? Entonces, creo que es importante subrayar ese punto, Vicente. Y obviamente que no le den carnita a los medios que están metidos en esta campaña negra, ¿no? La presidenta aprovecha un evento con los paisanos en Washington para dejar claro que hay una estrategia, un intento de golpeteo desde los medios, incluso ya en redes, en su discurso en el Zócalo, hoy lo vuelve a decir, así que nadie se diga sorprendido. Por eso es importante que las cosas se hagan y se hagan bien. ¿Por qué? Porque ahorita cualquier cosa es carnita para los carroñeros, para los buitres, para los opilotes. Con eso me gustaría que cerremos con tu reflexión, mi querido Jonathan Pérez. Sí, dices verdades, y creo que el movimiento no tendría por qué justo estarse cuidando para no darle, como tú dices, carnita a la derecha o a los medios de comunicación. Creo que la cuarta transformación tiene que ser íntegra en lo que hace, en la forma de gobernar, y no tendría por qué eh, dejar de hacer o hacer cosas que le den material o materia a la derecha para golpeteo. No, yo creo que la cuarta transformación tiene que seguir la línea de su proyecto sin zigzaguear, sin titubeos, hacer lo que le corresponde hacer, porque hay un mandato popular. Lo que vimos el sábado es no solamente es una invitación a reflexionar en el sentido de ve cuánta gente nos respalda, no, es cuánta gente
confía en este proyecto. Y eso nos tiene que cargar con una responsabilidad de que hay mucha esperanza en el pueblo, de que hay mucha esperanza, hay alegría, por supuesto, hay felicidad por lo que se ha logrado, pero hay mucha esperanza. La concentración del sábado hay que leerla correctamente, no solamente es un triunfalismo, no solamente es un triunfalismo en el que el pueblo salió y vean ustedes, nosotros 600,000 y ustedes apenas 30,000. No, sí es importante ese contraste, lo hicimos al inicio de esta intervención, pero creo que lo más sustancial y lo más importante de esto es cuánta esperanza hay en el pueblo y cómo un pueblo está confiando en su gobierno. Entonces, eso nos tiene que llamar a una responsabilidad y nos debe de llamar a asumir, a que se asuman las autoridades, los gobiernos locales, insisto, los gobiernos estatales, en la responsabilidad que hay cuando un gobierno, cuando un pueblo apoya a un gobierno, cuando un pueblo está respaldando un gobierno, que tengan esa responsabilidad y carguen con esa responsabilidad, se la lleven a sus municipios, se lo lleven a sus estados y si no están transformando, que transformen. Eso creo que es importante. Entonces, evidentemente que son tiempos complicados, son tiempos en los que los medios están acechando, en donde hay intereses muy fuertes que acechan, amenazan este proceso de transformación. Y creo que lo que hoy le toca a los líderes, a los gobernantes, es estar a la altura de ese pueblo concentrado el sábado pasado, que se cuenta por decenas y cientos de miles de personas, que son un reflejo de las mayorías en todo el país, en cada uno de los rincones de nuestro país. Entonces, más que triunfalismo, más que esto es el que se asuma que hay mucha confianza, hay mucha esperanza, porque sigue habiendo muchas cosas que necesitan ser transformadas, Vicente. Y eso me parece que es el mensaje que se debió de haber llevado cada alcalde, alcaldesa o gobernador que estuvo en la fiesta del sábado por la celebración de estos 7 años de transformación. Dices y dices bien, querido Jonathan Pérez. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia que aprecia tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones en Sin Censura? ¿Por qué no los invitamos a tus trincheras también para que te lean, para que te escuchen, para que te vean, para que te respalden, Jonathan? Gracias, Vicente. Sí, ya lo saben, un medio que ustedes pueden consultar en tiempo real de lo que está sucediendo en noticias, pueden ustedes en Revolución 3.0.news. Ahí tenemos desde muy temprano hasta muy noche, prácticamente todo el día, noticias al momento, desde el enfoque libre, alternativo. Y también mis redes, pues puede seguirme usted en Jonapolifonía, en Instagram, que además aparece ahí en pantalla, en la pleca, cuenta verificada y pueden ustedes seguirme si usted desea. Y estamos en Resentidos en YouTube. Resentidos Jonathan Pérez, así lo busca y estamos ahí, suscribirse ahí y tenemos espacios, monólogos 2 días a la semana, los miércoles y los jueves. Y bueno, pues ya sabes, Vicente, en Telepública, en ANB, aunque usted no lo vea, los lunes a las 9 y los sábados a las 14 horas en Lo Más Absurdo en los Medios. Por ahí nos vemos y lunes y jueves acá contigo, querido. Así que gracias por todo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, querido Jonathan, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Estamos al pendiente de tus espacios, de tus esfuerzos independientes y alternativos. Es el resentido mayor, Jonathan Pérez, hablando con nosotros sin censura.